Bienvenidas y bienvenidos aquí a una nueva entrevista en el Desconcierto, en vivo y en directo, cuando son exactamente las 11:01 de la mañana de este lindo jueves. Veranito de San Juan, que le dicen algunos. Y tenemos aquí un tema muy interesante, como siempre, como cada jueves por medio, con nuestras amigas, amigos de Fundación Sol. Y como ya pueden ver a mi lado, en esta ocasión nos acompaña María José Azócar. ¿Cómo estás, María José? Muy bien, Gino, y como tú muy bien dices, aquí disfrutando el verano a San Juan. Sí, se extraña, sobre todo con estos fríos, esta semana polar, que tuvimos esas mínimas horribles en zonas como en Coyhaique, en Punta Arenas, en algunos lados hay menos 19 grados, menos 8 grados. No, sí. Bueno, no sé cómo estarán allá en realidad, no he revisado el tiempo, pero por lo menos aquí en Santiago también se sintió muy fuerte el frío. Ahora por lo menos podemos sacarnos todas las dos de las cuatro capas con las que... Exactamente. Oye, bueno, como le damos la bienvenida aquí a la gente que se está sumando a este live aquí en el Desconcierto. Y el tema que vamos a tratar hoy día es un tema que es muy central en el Chile de hoy, en la economía actual. Bueno, siempre hablamos con nuestra amiga y amigo de Fundación Sol sobre temas de economía, de trabajo, pensiones y otros. Y esta ocasión vamos a hablar del trabajo, pero particularmente del trabajo informal, de la informalidad como fantasma. Bueno, también obviamente contrastada con las datos ahí del INE, pero vamos a profundizar mucho en esto, en qué es la informalidad, qué implica, cuál es la informalidad hoy en día, en esta época digital, en que hay otras formas de trabajo, remuneración, la imaginería que hay. Bueno, y de eso y más estuvimos conversando ahí en la breve con María José, pero darle el paso nomás a María José para que partamos justamente con un dato más o menos que igual ha causado un poco de confusión y que para algunos puede parecer una paradoja. Después profundizamos. Pero es esto de que en las últimas estadísticas salió que ha aumentado la cesantía, pero ha bajado la informalidad. Y eso suena como raro. ¿Cómo se explica este cruzado de cables, digamos? Sí, bueno, Gino, vamos por parte. Y bueno, y aprovecho ahí de saludar a las personas que nos están escuchando o nos están mirando. Vamos por parte con lo que tú decías, porque un tema que ha sido muy discutido esta semana a propósito de los resultados de la Encuesta Nacional del Empleo, que dio las cifras, ¿no?, de empleo para el trimestre de marzo a mayo de este año. Una cifra que ha sido muy comentada tiene que ver con el desempleo. El desempleo llegó a un 8,9%, aumentó en 0,6 puntos porcentuales respecto a 12 meses atrás. Y cuando hablamos de 8,9%, estamos hablando de algo así como 918.000 personas que hoy se encuentran cesantes en nuestro país, ¿no? Y además, otra cifra que ha sido muy comentada es que este desempleo es especialmente alto para las mujeres, que llegó a un 10,1%, ¿no? Superó los dos dígitos, como se dice, ¿no? Y eso también ahí prende las alarmas. Entonces, claro, estas no son para nada buenas cifras. Habla de que el mundo laboral en Chile tiene poco dinamismo y eso quiere decir que el mundo laboral no está absorbiendo a todas las personas que están dispuestas a trabajar. Y esto es algo que desde Fundación Sol lo venimos siguiendo desde hace un tiempo, ¿no? Especialmente porque hemos venido siguiendo el impacto que tuvo la pandemia en el mundo laboral en Chile. Recordemos que la pandemia significó la pérdida de más de 2 millones de empleos, ¿no? Y hoy no nos recuperamos de ese impacto. De hecho, hoy falta por recuperar algo así como 261.000 empleos para estar en las cifras que teníamos previos a la pandemia. Sin considerar el aumento en este periodo, ya sea por distintos factores, ¿no? De la población de personas que están dispuestas a trabajar.
Claro, todo ese es el cálculo que se hace, ¿no? Entonces una calcula cuántas personas están dispuestas a trabajar y que antes no estaban dispuestas a trabajar por X motivo, entonces eso también ha ido aumentando con el tiempo. Entonces se consideran todos esos factores y cuando se consideran todos esos factores sigue faltando empleos para llegar a las cifras anteriores a la pandemia. Entonces estas cifras de desocupación básicamente nos habla, ¿no?, de esta falta de dinamismo que uno lo puede venir identificando desde hace un buen rato, de al menos hace 3 años atrás, es que nos está recuperando los empleos a la misma tasa, ¿no?, a la misma velocidad, como si se recuperaron al principio, luego del gran impacto de la pandemia, que como te decía, significó una pérdida de más de 2 millones de empleos. Entonces tenemos ese dato, sí, sí. Yeah. Quería antes de avanzar, porque hay unos temas que son de repente bueno explicarlo o recordarlos porque también aparecen. Hay muchas críticas sobre la forma en cómo se mide el desempleo, que es muy laxa. Entonces ya estas cifras como que hacen prever una mucho mayor precariedad detrás como de los niveles de empleo reales. No es que cuando uno se dice, no sé, el 80-90% de la gente está con empleo, no es que todos estén con empleo estables, con contratos y con situaciones, ¿no? Entonces también hay una gama bien pérfida detrás de esta forma de mediciones, ¿no? Sí, bueno, me gustaría como matizar un poco el punto, Le Gino, yo saco el sé a lo adjetivo. que... Le Sí, saco sí. el adjetivo. No lo adjetivamos. Sí, sí, sí. No, pero está bien porque de hecho podemos hacer efectivamente un paréntesis para entender cómo se mide, ¿no?, el empleo o el desempleo o quién se considera ocupado o desocupado. Y efectivamente aquí es importante considerar de que cuando se hacen estas mediciones se siguen algo así como indicaciones internacionales, ¿no?, como convenciones que se tienen para poder comparar las cifras entre países. Entonces, para darte un ejemplo bien concreto, la convención internacional es que la población en edad de trabajar es una población que tiene que tener sobre 15 años, ¿no? Entonces ahí ya hay un primer elemento, ¿no?, que a uno le dice, bueno, trabajo infantil, digamos. ¿por qué fijar, ¿por qué fijar efectivamente esos 15 años, ¿no?, como parámetro? Lo que también nos habla de cómo aquí estas decisiones sobre la edad son al final construcciones sociales, pues no pensemos en el crimen, quién es imputable, ¿no?, en nuestro Claro. país. Bueno, ahí también hay una disputa, hay una batalla que se da respecto a dónde fijarla. Bueno, en el campo laboral, ¿no?, se fijan los 15 años para arriba como la población en edad de trabajar. Y luego, cuando uno considera toda esa población en edad de trabajar, uno hace una separación y dice, bueno, por una parte están los inactivos o las personas inactivas. Y ahí también viene otra disputa, ¿no? Por personas inactivas me refiero a las personas que no están trabajando, que no están dispuestas a trabajar, que están fuera de la fuerza de trabajo. Y uno dice, bueno, que no hay nada de inactividad en una mujer que está cuidando a sus hijos y que tiene, ¿no?, empleos esporádicos, asalariados de vez en cuando. No hay nada de inactivo, pero bueno, se usa ese lenguaje, ¿no?, para todo esto dentro de las convenciones internacionales. Y después uno tiene la población desocupada, que es de lo que hablábamos antes, que representa algo así como 918.000 personas, y luego tiene la población ocupada, ¿no? Y por población ocupada también ahí hay que hacer una distinción, Gino, y es que las personas pueden estar ocupadas en empleos formales o en empleos informales, ¿no? Se usa ese binario para poder hablar de ocupación, lo que de nuevo ahí hay una disputa que me gustaría reflexionar contigo respecto a esa disputa, porque es un binario que no capta toda la heterogeneidad que hay detrás del mundo laboral, ¿no? Porque cuando hablamos de empleos informales, básicamente estamos hablando de empleos que, por ejemplo, no tienen un contrato de trabajo escrito,
que son empleos en donde no se pagan las cotizaciones por previsión o salud. En negro que se le dice a veces. En negro, que ahí, claro, yo tengo cierta distancia con esa palabra porque puede sonar media racista, ¿no? Como, claro. sí, Claro. como conectar lo negro con algo malo. Con lo negativo, claro. Claro. Más que con la oscuridad de la cuestión, claro, con la opacidad y con la falta de protección, ¿no? Como de los empleos informales. Bueno, entonces están los empleos informales, ¿no? Que no tienen contrato de trabajo escrito, que no tienen protección social, y después una tiene los empleos formales, ¿no? Donde sí, en teoría, deberían cumplirse las garantías legales de las que te hablaba antes, con cotizaciones, etcétera. Pero bueno, cuando tenemos este binario, cuando hacemos una lupa a estos dos mundos, el formal e informal, por una parte nos encontramos que el empleo informal es bastante heterogéneo. O sea, ahí tenemos desde un feriante hasta, no sé, una trabajadora que realiza tareas de cuidado, pasando por una trabajadora sexual que realiza un trabajo considerado ilegal, ¿no? Es una gran heterogeneidad y por lo mismo no hay una receta única en términos de políticas públicas que se aplique a toda la población. Una persona que compra cosas por internet y las revenden en páginas de Facebook, no sé, miles de cuestiones. Hoy en día la gama de posibilidades de la informalidad es enorme. Exactamente, ¿no? No, dime. Sí, bueno, entonces te decía, hay una gran heterogeneidad, ¿no? En este primer lado del binario de informal, y cuando uno va a analizar qué pasa con la formalidad, claro, uno se puede encontrar con empleos, como decimos en Fundación Sol, empleos protegidos, es decir, que cumplen con todas las normas de la ley, ¿no? Hay contrato escrito, hay pago de cotizaciones, pero también hay otros empleos que en teoría son formales, pero en la práctica tienen una calidad bastante deficiente. Aquí, por ejemplo, me refiero a empleos, por ejemplo, donde una tiene contratos de 3 meses, ¿no? Y eso significa que una no accede, por ejemplo, a derechos de vacaciones. O me refiero a empleos en donde funcionan con la lógica del subcontrato, ¿no? Y el subcontrato, como sabemos, es esta lógica triangular en donde la empresa que pide, ¿no? El servicio, el trabajo, puede no hacerse responsable, ¿no? de las personas trabajadoras. Entonces también son empleos que en teoría aparecen como formales, pero en la práctica son de calidad deficiente, ¿no? Eso son dos temas los que tocaste. El de la gente que está en esta lógica como de los 3 meses, que no está contratada, pero que está como boleteando, y que en muchos casos se mantiene más allá de los 3 meses, y te mantienen en una situación que no es legal, digamos, no corresponde, pero muy poca gente la sanciona porque quieren quedarse con la pega, entonces no te puedes enemistar con ese empleador que te está dando con la contraparte, digamos, y es muy conocido ese sistema de traspasar los 3 meses. Hay gente, no sé, me imagino que si uno va a la dirección del trabajo, esas cosas uno las tiende a ganar, digamos, pero no todas las personas o tienen las herramientas como para decir, ya voy a ir a la dirección del trabajo y tengo la capacidad, no sé, económica de sostenerme entre tanto, etcétera, de arriesgarme a que me quiten la pega. Ese temazo. Y el otro temazo es el de la subcontratación, que esa es una epidemia en Chile, porque la subcontratación tenía una lógica bien particular, que era como para ciertos tipos de trabajo que la empresa no le correspondían a su giro. Pero hemos visto que hoy en día la subcontratación es para todo, es para lo que te puedas ahorrar un peso hoy en día las grandes empresas, y no, a veces ni tan grandes, la ocupan. Entonces, pero dos goles en menos de 2 minutos, María José, con esos temazos. Discúlpame que Sí. estoy viendo el Mundial de Clubes, estoy muy futbolizado hoy. ¿Hay un partido de fútbol ahora? No, pero mañana Okay. empiezan los cuartos de final, entonces es que todo este periodo ha sido con mucho fútbol. Puedo hablar disculpas del caso porque sé que es muy básico, pero No, por favor. así son. No te refieras a ti como una persona básica, por favor. Eh,
Espérate, algo te quería Las- decir. Respecto a la subcontratación, déjame ahí avivar las rabias respecto a la por subcontratación favor, por con favor. algunos datos. Sí, pues la subcontratación, entre otras cosas, como hablábamos antes, es esta relación triangular en donde quien no demanda, compra esa fuerza de trabajo, ¿no? Puede desligarse totalmente porque hay una persona no intermediaria o una empresa intermediaria. Entonces eso hace muy difícil la organización sindical, ¿no? Hace muy difícil que trabajadores, trabajadoras puedan organizarse, tener representación y poder participar en la formación de salario o en la definición de beneficios, ¿no? Y por otra parte, la subcontratación tiene impactos bien concretos en las brechas salariales, ¿no? Cuando una compara, ¿no? Los tipos de empleo que tienen un contrato directo y que tienen un contrato vía subcontratación, hay una diferencia de un 27,5% en los ingresos a nivel promedio. Eso equivale como a 197.000 pesos, y estoy hablando del promedio. Esto puede variar, ¿no? Dependiendo de la ocupación. También la subcontratación, como tú muy bien decías, Gino, no es una cuestión de empresas pequeñas, sino que, por ejemplo, las grandes empresas, esas empresas de más de 200 personas, la subcontratación representa algo como un 18,8%, ¿no? Entonces aquí es bien importante tener en consideración de que la subcontratación, como tú muy bien decías, no es una cuestión aislada, no es una cuestión que impacte a poquitas personas, y además tiene consecuencias bien concretas, por ejemplo, en términos salariales. Entonces, cuando una le da una vuelta, ¿no?, a cuál es la calidad de los empleos formales y, por ejemplo, se toma en consideración la subcontratación, es difícil hablar de empleos de calidad. Y aquí es donde quiero conectar con lo que conversábamos al principio, Gino, ¿no? En donde tú en la introducción a la conversación decías, bueno, por una parte aumenta el desempleo, que es una pésima noticia, y por otra parte disminuye la informalidad. Entonces, claro, cuando uno analiza la informalidad en Chile, efectivamente disminuyó respecto a 12 meses atrás. Hoy día la informalidad está en un 26%, ¿no? Chile en general, a nivel comparado en la región, siempre se ha ubicado en un nivel de informalidad bajo. Hay otros países de nuestra región, como Perú, por ejemplo, que tienen niveles de informalidad sobre el 70%. Hay países como Ecuador y Paraguay que están casi llegando al 70%. Entonces, efectivamente, Chile está bien, ¿no?, en términos comparados. Pero cuando uno analiza del total de nuevos empleos creados desde la pandemia hasta ahora, la informalidad llega a un 37,4%. O sea, del total, 37,4%. O sea, del total de los nuevos empleos creados, tomando el trimestre de mayo-julio del 2020, de ese total de nuevos empleos, los informales representan un 37,4%. Y cuando uno hace una distinción, ¿no es cierto?, entre empleos totalmente protegidos, con contrato, con las cotizaciones pagadas, versus empleos de inserción endeble, como decimos en Fundación Sol, donde se incluyen, por ejemplo, empleos vía subcontratación. Bueno, del total de empleos creados luego de la pandemia, ¿no?, esos empleos de inserción endeble llegan a un 38,9%, ¿no? Entonces, sumados en conjunto, los nuevos empleos creados tras la pandemia, que son informales o de inserción endeble, representan un 76,3%, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos dice? Que en Chile no solamente tenemos un problema de desempleo, también tenemos un problema de empleo, porque la calidad de los nuevos empleos que se están creando es muy deficiente, ¿no? Y esto además es un problema estructural, no es algo que lo estemos identificando ahora, sino que tiene, ¿no?, varios años. Lo que pasa es que
el impacto de la pandemia fue grande, ¿no? Significó, como te decía antes, la pérdida de más de 2 millones de empleos. Entonces aquí estamos viendo cómo estos problemas estructurales del mundo laboral en Chile, bueno, se manifiestan en estas cifras. María José, antes de hacer una pausa para leer algunos comentarios, dejar plantear una pregunta que bueno, el análisis tras esto, ¿qué cuentas sacan de por qué se produce esto? Claro, está la pandemia es como un agudizante, pero digamos, terreno fértil para empleos precarios terrenos informales es porque la industria nacional está al debe, porque el comercio está al debe, y la legislación está al debe, porque con la pandemia el mercado laboral se amplió mucho y generó mucha sobreoferta y los empleadores aprovecharon de esa situación y que entregaron, no sé, empezaron a precarizar la oferta de trabajo. Bueno, todas esas opciones te las dejo para tú nos cuentes como un poco el trasfondo de esto. Pero antes, saludar a la gente que nos está viendo en vivo y en directo aquí en el Desconcierto. Y teníamos algunos mensajes que, como tengo dedos torpes, los acabo de perder. Pero alguien te mandaba saludos a María José y Fundación Sol y daban los agradecimientos del caso. Alguien me comentaba, me decía a la mala. Me hacía una acotación en vez de decir en negro, decir a la mala. Y eso, sí. Ahí perdí, disculpe. Perdí los mensajes. Pero bueno, recordarles que estamos en vivo en directo, entonces que nos pueden escribir aquí al Instagram, que es donde en X, en YouTube, en Facebook, ahí salen aquí en el Stringer, así que los podemos compartir. Y ahora ahora sí, María José, seguir con esta pregunta que te decía. Bueno, ¿cuál es la teoría de por qué está ocurriendo esto y por qué este aumento tan marcado de empleos informales y empleos precarios de inserción endeble, como les mencionaba? Sí. Sí, bueno, la discusión sobre la informalidad en Chile, de hecho, en las últimas semanas ha tenido un cierto protagonismo en el debate. No sé, la Universidad Diego Portales publicó un estudio, la Cámara Nacional de Comercio publicó otro estudio acerca de la informalidad. Precisamente apuntando a que si bien la informalidad en Chile no es alta como en otros países, no llegamos a las cifras de un 70% como en otros países, sí es una informalidad que se mantiene en la banda, ¿no?, de un 25 a un 30% y por varios años, y además cruza distintas ramas de la economía, lo que te habla, ¿no?, de que es un tipo de empleo que se mantiene de manera estructural en el mundo laboral en Chile. Entonces, a propósito de eso, como hablábamos al principio, Gino, se ha hecho mucho hincapié, y bueno, desde Fundación Sol también, que hay que atender la heterogeneidad de la informalidad por una parte, y además hay que hacer aquí, respecto al mundo informal, una lupa y como respecto a cómo funciona en lo concreto. Y te doy un ejemplo bien concreto. Hicimos un ejercicio en Fundación Sol en donde quisimos entender qué pasa cuando en los hogares solamente se tienen empleos informales, ¿no? Porque aquí la teoría que hay detrás de esta mirada de los hogares para entender cómo funciona el empleo tiene que ver con que las personas no somos entes individuales, racionales, que tomamos siempre decisiones en función de nuestra propia utilidad personal, ¿no?, sino que somos seres relacionales y en los hogares se toman decisiones en función, bueno, de la decisión que toma la otra persona. Entonces, por eso que incorporamos siempre una mirada desde los hogares en nuestro análisis. Y cuando consideramos los hogares que solo tienen empleos informales, el ingreso per cápita es de 237.770 pesos en hogares que solamente tienen empleos informales. Ese número está un poco más bajo que la línea de la pobreza unipersonal, ¿no? Entonces, así es de dramática la situación, ¿no?, en términos de ingresos de los hogares que solamente tienen
trabajos informales, y este número es más bajo para el caso de hogares donde la proveedora principal es la mujer. Este ingreso disminuye a 179.000 pesos de inserción, ¿no? Te escucho un poco lejos, María José. Oh, Si se corrió el micrófono. ahí me Ahí escucharía sí, ahí mejor. perfecto. Ya. Sí, ahí perfecto. Entonces, bueno, el punto que te quería hacer ahí, Gino, es que es importante atender a la heterogeneidad, ¿no? Del mundo informal, y como te decíamos antes, cuando además una incorpora una mirada de los hogares, la situación de los hogares donde solamente se recibe ingresos vía empleo informal es dramática, ¿no? En términos de que las per cápita el ingreso es menor que la línea de la pobreza, y es mucho menor para el caso en donde la proveedora es una mujer, ¿no? La proveedora principal. Bien. Entonces, ¿cuál es la discusión que se ha tenido, ¿no? en la prensa, en el debate público? Y como te digo, aquí ha participado la Cámara Nacional de Comercio con investigaciones. Ellos dicen, bueno, tenemos que centrarnos en el crecimiento, ¿no? Mientras Chile crezca, vamos a poder superar la informalidad, o vamos a poder mitigar la informalidad. Otra cosa que nos dicen es que tenemos que invertir en formación, ¿no? La informalidad, el imaginario que hay detrás de la informalidad, ¿no? Es que son personas que les faltan herramientas educativas, ¿no? Entonces necesitamos invertir en capital humano, ¿no? En formación, en capacitaciones. Se nos dice también que para superar la informalidad es necesario mejorar la fiscalización, cosa de que si una empresa no tiene un sistema de contabilidad, no declara impuestos, bueno, que a través de mayor regulación, que mayor fiscalización, podamos conseguir que esa empresa se formalice. Y se nos dice también que aquí hay que, bueno, estimular a través de subsidios, ¿no? Para que las empresas prefieran Baja contratar. impositiva. También. Exacto. Y todas esas son políticas que, claro, o sea, es razonable, ¿no? Si se tiene crecimiento, claro que un mayor o menor crecimiento impacta, pero ¿cuál es el punto que me gustaría hacer? Y a propósito de tu comentario anterior, Gino, cuando una mira, por ejemplo, los periodos en los cuales Chile creció, bueno, ¿qué tipo de empleos se crearon? Por ejemplo, vía subcontratación, que como decíamos antes, en los números, ¿no? Aparecen como empleos formales, pero en la práctica son empleos de muy baja calidad, ¿no? Pensemos en la minería, ¿no? La minería como el gran sueldo de Chile, ¿no? Bueno, en regiones como Antofagasta la subcontratación llega a un 21%, ¿no? Entonces, claro, más crecimiento, Y ¿sí? aparte es dramático también lo que decía, porque ahí se radicaliza la diferencia entre los trabajadores formales, por ejemplo, que tienen un sindicato que puede negociar un bono de a veces que les permite comprarse una camioneta a la gente que está como trabajando formalmente en la mina, y de repente tú ves, hay gente que está subcontratada que hace la misma o a veces más pega y que la cantidad de dinero que terminan recibiendo es infinitamente inferior. Entonces, como que en la minería se radicaliza el tema de que, bueno, con un sindicato, con unión de trabajadores, tú tienes una mejor contrato, mejor condiciones laborales, mejor calidad en el trabajo, más prestaciones, etcétera. Y ahí yo me imagino que la frustración psicológica que se debe vivir al ver estas negociaciones, estas cosas que pasan y toda la gente subcontratada que queda más o menos un poco como al lado del camino, no tienen empleo terrible, porque igual en la minería siempre los empleos son como relativamente buenos comparados con el resto, pero igual es frustrante, me imagino. Claro, pues la subcontratación divide, no separa a la clase trabajadora, y qué mejor mecanismo que dividir a las personas para poder precarizarlas más, pues, en sus Se pelean empleos. entre ellos, le echan la culpa a los otros trabajadores sindicalizados de que están ganando tanta plata en vez de la empresa que es la que le está repartiendo los recursos. Claro. Claro. Ahora, pero movámonos al Sí. mundo de la agricultura, Gino, ¿no? O sea, las exportaciones le ha ido bien a Chile, ¿no?
y veamos cuál es la situación de trabajadoras agrícolas y del mar. La subcontratación también es una realidad en esa rama de la economía. ¿Para qué te digo de la informalidad de trabajadoras migrantes, ¿no?, en el mundo de la agricultura? Pero bueno, Chile creció, ¿no? Chile creció gracias a la minería, Chile creció gracias a la exportación de frutas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto aquí que quiero hacer? Que claro que el crecimiento es importante, pero no ese crecimiento que descansa en empleos informales o empleos de inserción endeble, ¿no? Esa no puede ser la respuesta, ¿no? Para poder para poder superar o para poder mitigar la informalidad, etcétera. Claro, que es una lupa al fracaso de la lógica del chorreo, que es básicamente eso, no, no todo lo que puede chorrear un poco, pero no, de repente chorrea de forma paupérrima, y sí es que chorrea, a veces gotea y a veces no cae nada. Entonces, se comprobó en este periodo histórico que muchas de las grandes empresas, si podían ahorrar teniendo grandes utilidades, lo iban a hacer. Si es que podían maximizar sus utilidades en vez de repartirlas con sueldos más equitativos o mejorando las condiciones laborales, iban a preferir la utilidad y le iban a sacar en el momento en que lo pudieran hacer. No hay una cultura de la reinversión, no hay una cultura de mejorar la calidad de vida de los trabajadores o las trabajadoras, no está eso en el empresariado chileno, y esto está comprobado por los años 90 y la bonanza hasta los años 2000. Entonces, obviamente que en la lupa en el mercado laboral se va a replicar la misma situación, y vemos que los datos son abrumadores, lo que decía, que sobre el 20% de subcontratación en empresas. Me recuerda, me refresca el número de empleos de inserción endeble que habían, como 38%. Sí, exactamente. Entonces, juntos, ¿no?, informal y endeble, es un poco más de 76%. Y La yo gran no mayoría. quiero, exactamente, casi 8 de cada 10, ¿no? Personas están insertas en empleos que están lejos de ser de calidad. Y Gino, quiero tomar un punto bien importante que tú decías antes a propósito de la cultura empresarial, ¿no? Que efectivamente aquí es importante atender a estos elementos culturales. Sobre esto, las ciencias sociales en nuestro país tienen una larga tradición, ¿no?, en estudiar los rasgos religiosos de la cultura empresarial, en fin. Pero también aquí es importante no olvidar de que, bueno, la estructura, la lógica, el principio que conduce al capitalismo es el lucro, es la obtención de ganancias, ¿no? Entonces no es sorprendente, por más rasgos culturales, ¿no?, que tenga el empresariado chileno, no es sorprendente que siempre desde una lógica capitalista se quieran minimizar costos para poder obtener cada vez más ganancias, ¿no? Y el trabajo que genera la riqueza, ¿no?, el trabajo que vendemos y que le genera la riqueza a esos empresarios, bueno, es considerado como un costo. Entonces hay algo así como un principio que es inmanente al capitalismo de siempre querer, ¿no?, minimizar costos. Y por eso es importante aquí no perder de vista una mirada relacional, es decir, si aumentan las ganancias para los dueños de las empresas, bueno, ese aumento siempre es a costa de mayor explotación de la clase trabajadora. Es una ficción que aquí hay una relación en donde todos ganamos. Aquí hay que incorporar una mirada relacional respecto a cómo funciona la economía. Hay una relación de suma y cero. Entonces, cuando venimos, ¿no?, de un trauma colectivo como fue la pandemia, con todos los impactos, ¿no?, que sabemos en términos laborales, pero también en términos, si se quiere, civilizatorios, ¿no?, al poner al frente la crisis socioecológica, por ejemplo, y la pregunta por la extinción humana, literalmente. Bueno, al estar frente a eso, ¿qué es lo que han hecho los empresarios? Puede ser que tengan menos ganancias, ¿no?, pero siguen teniendo ganancias, pues, y no han estado dispuestos ahí a ceder poder finalmente, ¿no?, para que la clase trabajadora finalmente pueda reproducir su vida. Entonces hay algo ahí bien paradójico, porque en la medida en que tú
llevas a la clase trabajadora a índices de explotación tan grandes como los que hay en Chile, finalmente terminas destruyendo, ¿no?, a quienes, o precarizando a quienes necesitas para generar ganancias, ¿no?, para generar utilidades. Entonces, esa lógica autodestructiva es muy propia también del capitalismo. Claro, me encanta ese concepto más autodestructivo porque destruyes el mercado interno. Si los trabajadores tienen menos capacidad, menos ingresos, tienen menos capacidad de compra, se va reduciendo, se generan círculos perniciosos, tienes problemas de salud que no puedes, de salud mental, de salud física, etcétera, etcétera. Es bien justa esa palabra, es una lógica autodestructiva porque es de un capitalismo realmente extractivista, digamos. Claro. Es que sacar lo que más se pueda hasta que se pueda y después yo me desentiendo. En vez de, o por último, una lógica más sostenible, sistémica, no sé, uno piensa en ese Estados Unidos de los 60, en que los obreros tenían buenos empleos, una cosa media keynesiana, por último, pero eso ya ahora es hablar de, no sé, de anarquismo, comunismo, lo que sea para la dinámica, la mentalidad, digamos, del cierto sector empresarial. Y vamos con alguna palabra. Aquí, ahora sí escribieron aquí a Facebook y a YouTube, así que las puedo poner acá, que, bueno, Margot Pineda nos dice, hola, bueno, yo puedo contar mi historia. Te escuchamos, Margot, me imagino que todos tenemos aquí una historia, pero la tuya, por supuesto, también es importante. Así que está, Juan Navarrete nos dice, más allá de lo acordado por entes internacionales, ¿por qué en Chile no tenemos indicadores de desempleo propios? Esa falacia estadística de tener trabajo por ser colero en la feria es indignante. Una cosa que hablábamos al principio de cómo se considera quién trabaja, quién no trabaja. Hay unas cosas ahí de que si trabajaste como las últimas 2 semanas, un día, te consideran que trabajaste. Una hora, sí. Una hora es terrible eso. Si fueran las cifras así, sin eso, quizás cuánto sería. Lo mismo para definir el IPC y la línea de pobreza, simplemente no querer reconocer la verdadera realidad socioeconómica del país. Claro, porque ¿qué gobierno va a querer cambiar las cifras sabiendo que va a tener de repente, va a dejar de hablar de, no sé, de un 8%, 8,9% de desempleo, va a tener que empezar a hablar de un 18% de desempleo, no sé, eh, es muy políticamente nadie lo va a hacer. Habría que ver si es que también todo ese, que uno trata de hacerlo para hacer una comparativa justa con fenómenos internacionales, pero bueno, ¿quién va a ponerle el cascabel al gato ahí a nivel local o internacional? La OIT, no sé. Bueno, y ahí lleno, tomando ese punto, por eso la creación de conocimiento nunca es neutral, ¿no? O sea, como te decía antes, desde Fundación Sol queremos complejizar la discusión respecto al empleo, por una parte, a través de este concepto de inserción endeble, por otra parte, siempre teniendo una mirada de los hogares también, ¿no? A propósito de cómo funcionan los ingresos o cómo funciona el empleo, porque precisamente para nosotras en Fundación Sol son los intereses de la clase trabajadora los que nos interesa poner al frente, pues, ¿no? Entonces, respecto a la creación de conocimiento, sí, es importante la comparación internacional, pero como decía la persona ahí, ¿no?, en sus notas, es importante también levantar conocimiento local para entender cómo funciona, ¿no?, en sus mecanismos, en sus procesos, el mundo laboral en Chile. Y como te decía antes, los problemas que estamos viendo hoy del desempleo y del empleo son problemas estructurales en Chile que llevan muchos años y que cuando tuvimos periodos, ¿no?, de crecimiento económico, bueno, en esos periodos de crecimiento económico estos problemas estaban ahí. Por ejemplo, a propósito de la conversación que teníamos de la subcontratación. Entonces, el empleo no es de calidad en Chile y necesitamos, ¿no?, crear conocimiento para poder ir entendiendo la heterogeneidad, ¿no?, y la precariedad del mundo laboral. Claro, y pasando también a la parte como de las posibilidades y las propuestas, más o menos decantamos en lo mismo en casi todos los programas, que me imagino que una de las posibles soluciones es avanzar en la negociación ramal colectiva, que, por ejemplo, permitiría aminorar el tema de la subcontratación en ciertas empresas, a cobijar a trabajadores subcontratados y permitirle entrar en nuevo estatus, al hacer las negociaciones
no individualizada, sino por rama. No sé si estoy juntando peras con manzana, pero me imagino que podría ser Sí, una alternativa. no, totalmente, Gino. Sí, pues acá en el fondo, más allá de los detalles estadísticos, ¿no? Hay una conversación normativa, hay una conversación ética que siempre viene primero, ¿no? Y que, por ejemplo, tiene que ver con las preguntas que nos hacían las personas. Bueno, ¿qué es un empleo? ¿Qué significa estar desocupada? ¿Qué significa estar ocupada? Bueno, ¿qué significa un empleo de calidad? Podríamos considerar al menos tres elementos. Primero, un empleo de calidad te tiene que dar protección social, pues te tiene que asegurar, ¿no? La previsión, salud, derechos básicos, ¿no? Si te enfermas, tener una licencia, si te accidentas, bueno, que te cubran esos días en donde no puedes trabajar, ¿no? La protección social es fundamental. Lo segundo, un empleo de calidad te tiene que asegurar un crecimiento real de tus salarios. Pues no puedes tener el mismo salario, ¿no? Eternamente con un costo de vida que aumenta. Un empleo de calidad también tiene que reunir eso. Y tercero, el punto que tú hacías, o sea, la sindicalización es fundamental para poder tener empleos de calidad. La negociación ramal es aquí central, ¿no? A propósito de lo que hablábamos del subcontrato y de la división que hace en la clase trabajadora, claro, que una sindicalización en donde todas como colectivo nos podamos participar en la formación de nuestros beneficios laborales y salariales es central. Entonces, si tenemos eso de horizonte, ¿no? Una definición de qué es un empleo de calidad con cada uno de estos elementos, bueno, podemos pensar políticas públicas para que vayan caminando, ¿no? Para conseguir el cumplimiento de esos tres elementos. Y hablando de políticas públicas, y ya que estamos en un periodo bien especial de la contingencia con una flamante candidata que tiene ya sus propuestas, ha hablado de un tema que te quería consultar sobre su viabilidad, sobre cómo lo ven en la Fundación Sol, que es porque para algunos le ha generado harto ruido en este tema del trabajo, que es el salario vital. Que hablan de llegar a no hablar del salario mínimo y hablar del salario vital, un salario vital a 700 y fracción mil pesos. ¿Cómo ves esta propuesta y crees que existe una viabilidad en el espacio del mercado chileno, en la dinámica chilena como para poder avanzar en ello? Sí. Bueno, sinceramente, Gino, desde la Fundación Sol venimos hablando de aumentar el salario mínimo desde hace un buen tiempo, ¿no? De hecho, No sé. la propuesta de 750.000 pesos incluso se nos queda corta, ¿no? Porque los análisis que hacemos desde Fundación Sol es que un salario mínimo, y de nuevo desde un punto de vista normativo, no, no debería calcularse en función de la línea de la pobreza, ¿no? Debería calcularse en función de un mejor estándar, de un estándar que te permita no solamente comer 2.000 kilocalorías al día, sino que algo más, ¿no? Pero yo me voy a poner abogado del diablo y te voy a decir, Sí. oye, que si me sube a 700.000 pesos, 750.000 pesos el sueldo, yo mi pyme la tengo que cerrar porque no me da para pagar esos sueldos. Claro. Bueno, ahí las propuestas que hemos hecho desde la Fundación quizás van en dos caminos. Uno, siempre pensar en esto, en la gradualidad, y por otra parte, siempre pensar en un apoyo especial que tienen que tener las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Ahí, hace tiempo atrás, hicimos una propuesta bien concreta respecto a políticas públicas dirigidas para esas pequeñas empresas que, como tú muy bien dices, no pueden subir de un día a otro, ¿no? El salario mínimo. Pero aquí quiero volver a, de nuevo, una discusión anterior, Gino, que teníamos antes, y es que, claro, por una parte, empresarios nos dicen, oye, no se puede seguir aumentando el salario mínimo porque eso va a frenar el crecimiento. Pero por otra parte, vámonos al otro lado, ¿no? ¿Y qué ha sido lo que ha tenido que soportar la clase trabajadora durante todos estos años en nuestro país? Que finalmente sean unos pocos
quienes se enriquecen de ese trabajo, ¿no? O sea, no es casualidad que hoy día Chile sea el campeón de la desigualdad a nivel continental. O sea, la desigualdad en Chile es mayor que en Estados Unidos, que en Brasil, que en México, ¿no? Y eso no es coincidencia. Pues. Entonces aquí también tiene, de nuevo, tener una mirada compleja, una mirada relacional, y si los empresarios nos dicen que esto frena el crecimiento, bueno, la pregunta que uno hace es, bueno, ¿crecimiento para quién? Porque en los años de crecimiento, ¿no? El tipo de empleo que hubo en Chile estuvo lejos de ser de calidad. Exactamente. Bueno, como decías, yo creo que ese es como para mí la gran frase, que han habido muchas, pero de esta conversación es el 70 y tantos por ciento sumando la informalidad más la de inserción endeble, que te da el mapa de la precariedad, de la fragilidad, del drama del mercado laboral chileno, del problema estructural. Entonces, en esa línea, la invitación, bueno, espera, voy a ir con un comentario antes de pedirte tu comentario de cierre ahí con el mensaje, que aquí nos escribieron largo. Entonces, dice, Sandra Veloso nos dice, la realidad general de los chilenos pasa en el sueldo, al sueldo mínimo de 529.000 por 45 horas, que las empresas se aprovechan de este mundo laboral y que en áreas que te contratan a plazo, que hay áreas, me imagino, que te contratan a plazo fijo y boleta. Te tienen 3 meses y te despiden, que lo que hablamos antes, el tema de los 3 meses, o te despiden o te mantienen sin contratar, porque para ellos no les significa nada, porque no hay un contrato, menos indefinido y se aprovechan. Yo estoy hablando de empresas grandes, también lo mencionábamos, en específico call center, que hay vacíos legales y anda a hablar de sindicato porque te despiden. Pasa en algunos lados, ¿no? Que esto es una empresa familiar, que no se habla, o alguien dice en una empresa grande, menciona el sindicato. Y también a veces, no, ni siquiera eso, hay cosas más truculentas que lo hablábamos, creo que con Recadeo, que hay empresas en las que se crean sindicatos como pro empresa, como para pelearle, cuando ya hay un sindicato hermano, creas otro sindicato paralelo para pelearle al otro y para... pues ahí hay harto palo que corta. Bueno, con ese mensaje y con lo que hemos hablado, te invito, María José, a que hagas ahí una cita. ¿Con qué quieres que la gente se quede de esta conversación? Después de dar tantas malas noticias, ¿no? A propósito del desempleo, ya. Sí, bueno, más que nada me gustaría apuntar al punto, Gino, de que muchas veces se habla de que el crecimiento económico es todo, ¿no? Que con más crecimiento económico vamos a poder mitigar la informalidad, que con más crecimiento económico vamos a mejorar los salarios. Y lo que nos dice la evidencia empírica es que eso no funciona de manera automática y que de hecho las políticas públicas pueden hacer mucho en conseguir que un crecimiento económico venga de la mano con robustecer, por ejemplo, los salarios. Si el crecimiento económico va a seguir siendo vender piedras, palos y frutas al exterior a costa de la explotación de la clase trabajadora, bueno, dudo, ¿no? De la deseabilidad de ese crecimiento económico. Un crecimiento económico tiene que anclarse en empleos de calidad, en salarios que sean suficientes, no para simplemente comer al día a día y no pasar hambre, sino que salarios suficientes que te permitan reproducir materialmente la vida, y eso implica también tener tiempos de ocio, ¿no? Poder pagar vacaciones, etcétera. O sea, una vida digna de ser vivida, como se dice por ahí. Entonces yo invitaría a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, siempre a poner por delante una conversación normativa, una conversación ética, ¿no? Los números nos van guiando en esta conversación, pero lo primero que hay que discutir aquí es cuáles son nuestras definiciones de crecimiento económico, de salarios suficientes, de empleos de calidad. Y esa conversación la puede tener cualquier persona, no hay que ser una experta en matemáticas para poder tener, ¿no?, una conversación democrática respecto a la vida que queremos vivir. Por supuesto, es una gran reflexión. Me imaginaba y mientras decía, como preguntarle ahí a gente, no sé, en la SOFOFA o en la CPC, eso que en esas grandes reuniones, bueno, ¿cuánto sería el mínimo con el que ellos, de sueldo, que ellos recibirían para decir que pueden tener una buena vida?
¿Cuál sería su mínimo? Y que eso lo consideren para sus trabajadores. ¿Pueden tener una buena vida con 500.000 pesos? ¿Con 700.000 pesos? ¿Podrían ya ellos llevar una buena vida así? No, probablemente. Entonces, que ese cambio de mentalidad es súper importante, difícil que llegue, pero por lo menos las ganas de preguntarlo están. Y nos vamos a ir con un comentario aquí también de Fabián en Instagram. Nos dice que las empresas crean root o subroot para que no puedan hacer sindicato, y solo con eso se logra reducir la fuerza sindical y por ende la fuerza de los trabajadores para que puedan exigir mejores condiciones. El tema de los root y los subroot, en algún momento lo vamos a tener que hablar, todas esas triquiñuelas que se hacen para minorizar o impedir el crecimiento de los sindicatos en Chile. Sí. Oye, muchas gracias por la participación ahí que tuvieron las personas. Sí, por supuesto, la gracia es que estamos aquí en vivo, que puedan comentar, puedan participar, siempre los invitamos también a que estén atentas y atentos al, no el próximo jueves, sino un jueves más, que nos vamos aquí a volver a juntar con nuestras amigas y amigos de Fundación Sol, y por supuesto, muchas gracias a ti, María José, por estar aquí con nosotros en el Desconcierto esta mañana. Muchas gracias a ustedes, gran equipo del Desconcierto, y quizás para la próxima podemos preguntarle a las personas, ¿no? de qué les gustaría que hablemos para un jueves. A ver, ahí una encuesta. Eso. Vamos a pedir en redes sociales, vamos a pedir que se haga una encuesta, ahí para ver de qué les gustaría que habláramos con Fundación Sol. Y ahí preparamos algo. Ya, pues, lo estamos viendo entonces en la próxima ocasión, María José, y nos estamos viendo también todas y todas en sus casas. Hasta la próxima. Chao, chao.